Día de salud en el día de la fecha, evidentemente. Acaba de hablar el gobernador con el tema de vacunación y para hablar de este tema, como el tema del COVID tiene que ver directamente con los pulmones, con la neumonía, con el sistema respiratorio, cardiológico y demás, estamos en comunicación con uno de los representantes más importantes que tenemos en la región del litoral, integrante de la Asociación Argentina de Neumología, el querido médico neumonólogo, por Dios, Sebastián Busten. Hola Sebastián, ¿cómo te va? Muy buen día, Doc. Gracias por esperarnos. Viste cómo es el vivo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por este contacto. No sé si ya que tuviste en línea pudiste escuchar algo de lo que dijo el gobernador o lo que dijo la ministra. Pero más allá de los planes de vacunaciones que se vienen realizando y el anuncio fundamentalmente, porque eso sí voy a preguntarte, de que a partir del día martes se va a habilitar en el orden nacional la vacunación para los menores de edad, la primer consulta que te hago es: ¿qué deberían hacer los médicos neumonólogos? ¿Qué van a recomendar los médicos pediatras? Que vayan a vacunarse, esperar un poquitito, a ver cómo pasa, a ver cómo son los efectos, nos anotamos todos inmediatamente. ¿Qué le recomendamos a la población, a aquellos menores de edad? No, la recomendación siempre es aplicar la vacuna. Por eso son las recomendaciones del Ministerio de Salud. Lo que falta definir en concreto es qué población va a ser la prioritaria en vacunarse. Es decir, de los menores de edad se comenzará vacunando a los pacientes entre 13 y 18 años con factores de riesgo. Lo que estamos esperando la comunidad médica es que salga un listado de las enfermedades que van a ser consideradas como de riesgo para priorizar la vacunación. Seguramente entrarán los pacientes menores con tratamientos oncológicos, inmunodeprimidos, eso es lo que nosotros suponemos, pero tiene que, lógicamente, aparecer una categorización de pacientes que nos facilite a nosotros poder dar esta respuesta desde el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Correcto. Sí, por lo que se anunciaba hace instantes, en principio sería de 12 a 18 una primera etapa. Bien menciona usted, doctor, no se sabe si se le va a dar prioridad a los que ya tienen algún tipo de enfermedad preexistente o va a ser libre, si se quiere. Entiendo que debe ser como usted lo menciona o como fue la vez anterior para los mayores, ¿no? Así que bueno, Exactamente. Pero la prioridad siempre es vacunar entonces. La prioridad siempre es vacunar porque de esa forma es la única forma que tenemos de poder vencer esta pandemia. Hablando de pandemia, lo que se está barajando mucho, estábamos hablando de Colombia, estábamos hablando la otra vez de Venezuela y ya se habla también de la Argentina, esta variante Delta. Viste que te aparecen variantes por todos lados y la gente empieza a desconfiar de todo esto, porque no le voy a mentir, hasta hay muchas teorías, usted sabe bien, de que el COVID, todo hoy es COVID y no existen las gripes, no existen los resfríos, no existen las neumonías. Hoy cambiamos todo el sello de otras enfermedades que antes existían y te tomabas un antigripal o la receta que te daba el médico y ahora se sella con COVID ante la duda, ¿no? Un poco esta falta de información ha ido generando esas dudas. Al punto de que uno tendría que preguntarle si realmente el COVID existe o no deja de ser una neumonía bilateral que antes también se producía. No, sí, obviamente que digamos, el impacto mundial, digamos, negar el tema de la existencia de COVID sería realmente una tontería. Es una enfermedad pandémica de un virus, de un virus nuevo, ¿no es cierto? Pero las otras virosis respiratorias también existen y las neumonías también. Lo que ocurre es que antes, digamos, la presentación era diferente, primero porque no teníamos una pandemia o una enfermedad prevalente, es decir, de mayor circulación en la población, y segundo que con esta pandemia hemos cambiado muchos hábitos higiénicos y sobre todo de higiene respiratoria. El hecho de andar con barbijo, de lavarnos las manos, ha hecho que las otras virosis estacionales sean mucho menos prevalentes y la consulta con respecto, digamos, a las otras virosis, inclusive a la neumonía, son mucho más precoces. Realmente antes veíamos que una persona empezaba con fiebre, estaba 48 horas y a veces recién consultaba al médico, y hoy la mayoría con el tema del COVID consulta precozmente y los diagnósticos se hacen precoces. Probablemente hay menos por la gran prevalencia de lo que yo decía del COVID,
pero seguimos viendo neumonías bacterianas y seguimos viendo virosis no COVID, aunque con mucho menos frecuencia que lo que veíamos, digamos, prepandemia, digamos, en donde ¿Y ahí, predominaban ahí, esas otras ahí, virosis. y ahí por qué? ¿Y ahí por qué con menos frecuencia? ¿Qué pasó? Porque todo el mundo se Y con vacuna menos contra la frecuencia, gripe. exactamente. Por ejemplo, gran parte de la población se ha vacunado contra la gripe, entonces la gripe estacional circula mucho menos y la gente toma protecciones que antes que no tomaba, digamos, utiliza barbijo, no comparte el mate, si tiene algún síntoma, consulta precozmente y se aísla. Si nosotros nos acordamos de antes, digamos, la costumbre era que la gente seguía tomando mate, inclusive resfriado, a veces compartían los mates, y ahí es como se transmitían virosis respiratorias, gripales y no gripales, por ejemplo, rinovirus, adenovirus, otros coronavirus, no el SARS-CoV-2, y eso lo veíamos durante sobre todo la temporada invernal, y ahora con todas estas medidas para el COVID, eso ha bajado en forma importante, digamos. El uso de barbijo atenta contra la salud inmunológica del ser humano. Otra de las partes y reclamos de las teorías conspirativas. Ping-pong. Responda, Doc. No, el barbijo ha demostrado ser, digamos, una de las herramientas más útiles para combatir esta pandemia. No solamente no atenta contra la inmunidad, sino que uno, si se infecta con alguna virosis, sea COVID o no COVID, probablemente por el uso de barbijo la carga viral sea más baja y las posibilidades, digamos, de defensa inmunológica, de tener una enfermedad más leve y poder sortearla mejor son mucho más altas. Entonces no solamente no atenta contra la inmunidad, sino que ayuda a la misma y, digamos, y previene un montón de enfermedades, no solamente el COVID, sino todas las otras virosis o enfermedades respiratorias que se transmiten por la vía de las pequeñas microgotas o aerosoles que emitimos las personas. Es muy recomendable. Sí. Sí, doctor, consultarle, bueno, el ser humano tiene una capacidad que es la de, ante la presencia de un virus, generar el anticuerpo, ¿no? Es una reacción natural que tiene el cuerpo humano y obviamente, bueno, con las aplicaciones de vacunas y demás, digamos, se fortalece esta capacidad que tiene el ser humano de autodefenderse. Exactamente. Las vacunas lo que generan es una respuesta inmunológica controlada, digamos. Es decir, le presentan al organismo el antígeno, es decir, la porción molecular para que el organismo genere defensas y anticuerpos contra esa porción, que en el caso del coronavirus es la espícula, que es la que le permite unirse a las células y después reproducirse dentro de la célula. Es decir, la vacuna, la enfermedad también produce esto mismo, pero hay pacientes que van a tener una enfermedad leve y otros pacientes que van a tener una enfermedad grave e inclusive con posibilidad de muerte. Uh-huh. Con la vacuna no es así. La respuesta inmunológica es solamente contra una fracción. Un paciente no tiene la enfermedad y genera anticuerpos como para estar preparados ante la posible enfermedad. Por eso ese es el fundamento de todas las vacunas, ¿no es cierto? Sigo con las teorías conspirativas. Hoy estoy de abogado del diablo, Doc, por eso tenemos que hablar con alguien creíble de la ciencia. No se hubieran muerto tantas personas si hubieran hecho un protocolo, un tratamiento cuando se internaban, acorde al suministro de drogas necesarias como para combatir una enfermedad de este tipo. Léase ivermectina y otras de las aplicaciones que luego empezaron a otorgarse. Apenas apareció el COVID, era paracetamol. Ni cuando uno tenía una gripe era un paracetamol, era un antigripal, al menos, ¿no? A esto los conspiradores le dicen el protocolo de la muerte. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Había desconocimiento? ¿No se suministraba en serio? ¿La OMS miró para otro lado? ¿Cómo lo entendieron ustedes? No, la realidad es que el avance de la ciencia y el avance sobre el estudio de la enfermedad que hubo desde que se inició
es algo realmente asombroso. Nunca se hizo tanto en tan poco tiempo con una enfermedad. Ustedes imagínense que llevamos 1 año y medio y ya hay múltiples vacunas, miles y miles de estudios e investigaciones. Lo que pasa es que también estamos ante digamos, la pandemia de la desinformación también. Los pros y los contras del mundo hiperconectado. En realidad, cuando esta enfermedad se inició, se sabía que era una enfermedad viral, los antibióticos no tienen ningún rol, porque hay mucha confusión, que da una neumonía el COVID, pero es una neumonía viral, no es una neumonía bacteriana, es decir, no se trata con antibióticos y los antibióticos no tienen ningún efecto beneficioso y positivo en estos pacientes. Hay drogas que se han ido estudiando, como por ejemplo la ivermectina, pero hay múltiples estudios, no solamente hechos en nuestro país, sino en España, en Canadá, en Asia, que no han podido demostrar realmente su efectividad. Y hay drogas que han demostrado su efectividad, que fueron demostradas tempranamente, como por ejemplo el uso de corticoides, fue el año pasado en Inglaterra, el primer estudio grande, y a partir de la que se demostró se empezó a utilizar. Hoy el uso del soporte respiratorio, con el oxígeno, las cánulas de alto flujo, la forma de ventilar a los pacientes, el corticoide, la profilaxis que se hace para evitar las trombosis, son terapéuticas que se usan a nivel mundial y que uno en las guías puede encontrar de diversos países, de la Organización Mundial de la Salud, están recomendadas y avaladas por numerosos estudios científicos. Es decir, lamentablemente para las enfermedades virales, históricamente hemos tenido pocas herramientas, todavía no hay un antiviral en COVID que realmente sea efectivo y de uso accesible, pero sí tenemos el uso en determinados pacientes de corticoides, de anticoagulantes, la medicación sintomática, el soporte respiratorio, que han ido avanzando a lo largo de todo este año. Bien. Es decir, que lo que la ciencia ha demostrado se ha puesto a disposición de los pacientes. Doc, ahora la variante Delta, bueno, pone sobre el tapete otro tema que es el long COVID, o sea, la posibilidad de que hasta un año después se sigan manifestando síntomas en las personas que contraen el COVID-19 y obviamente en este sentido, bueno, queríamos saber cuánto hay de cierto en esto y qué asidero tiene desde el punto de vista de la ciencia. Sí, no solamente la variante Delta, digamos, la variante Delta lo que ha demostrado es que infecta más, digamos, tiene más poder de transmisibilidad entre las personas y probablemente sea más agresiva, no solamente porque infecta más, sino porque el poder de penetración y de reproducción dentro del organismo es mayor. Pero todas las variantes, desde la variante original de Wuhan, la variante inglesa, la variante de Manaus, la Delta, todas pueden producir un COVID prolongado o un long COVID. Son determinados pacientes que no resuelven todo su cuadro dentro de un mes, que es el tiempo desde que inicia los síntomas, se toma un mes como el tiempo en donde el 80-90% de los pacientes resuelven la gran mayoría de sus síntomas. Hay aproximadamente un 10% que persiste con síntomas o con alteraciones más allá de este tiempo, y es lo que se denomina los pacientes que tienen síntomas post-COVID o un long COVID. Eso tiene que ver más en alguna población determinada, pero lo que tiene que quedar a la gente es que la gente que persiste con síntomas más allá del mes debe hacerse examinar por su médico clínico o un médico neumonólogo si ha tenido una neumonía por COVID, pero la gran mayoría lo va a recuperar. Hay un grupo muy chiquito que son los pacientes que pueden quedar con secuelas a largo plazo, sí, o que pueden requerir, digamos, un tratamiento, una atención más allá de los 3 meses. Bien. Sobre todo aquellos pacientes que han tenido un COVID grave, ¿no es cierto?, en terapia. Bueno, estoy recibiendo innumerable cantidad de preguntas, pero no voy a llegar a todo. Una de Samuel Dilín, pero bueno, es una persona más grande que está hablando de otro tema, no viene por el tema de vacunas.
o sí, de inyecciones, pero bueno, ya lo hablaremos. Muchas preguntas. La verdad que, bueno, vamos a dar de baja a todos los entrevistados que tenemos del próximo bloque porque no vamos a entrar, y era el tema de las vacunas hoy, sí o sí. Lo bueno es eso, saber que uno se recupera, y no es un dato menor. Ahora, si estamos peleando por las vacunas este año, ¿cómo es el tema de vacunación? En términos generales, el año que viene vamos a tener que volver a vacunarnos, empezamos a convivir. O sea, me pregunto, miro el 2022. Hoy estamos todos ansiosos de la vacuna, la segunda dosis, algunas de la tercera, etcétera, la vuelta de las clases, no, sí. ¿Por qué le atacó a mayores de 60 con mayor fuerza que a los menores, que prácticamente los menores es como que la rechazan? Inmunológicamente esto tiene alguna explicación, más allá de que el cuerpito es nuevo. ¿Y qué vamos a hacer el 2022? ¿Tenemos que tener vacunas permanentemente? ¿Todos los años tenemos que volver al mismo circuito? Bueno, hay cosas que todavía no sabemos. Sí, lo que sabemos es que el objetivo en nuestro país y en todos los países es vacunar la mayor cantidad de población posible y sobre todo población susceptible. $100 se están pagando en Estados Unidos para la gente que no se quiere vacunar. Imagínate, porque después entramos en esta. Vamos a llegar en una meseta donde hay gente que diga, no, yo no quiero vacunarme. ¿Y cómo entramos en ese rebaño? Y bueno, eso son políticas de salud a nivel de Estado, digamos. Lo que sí se sabe que a nivel médico, la mayor parte de la población vacunada protege a que el virus circule, y al no circular el virus hay menos infectados, menos pacientes graves, menos muertes. Es decir, la vacuna protege contra la enfermedad y lógicamente contra las internaciones y contra la muerte. Por eso, el objetivo en todos los países del mundo es vacunar la mayor parte de la población posible. Siempre va a haber parte de la población, porque esto es voluntario, que no se va a querer vacunar, y bueno, y ahí entran las estrategias del Estado, como ocurre, por ejemplo, en muchos países de Europa, en donde en Estados Unidos estimulan, a veces económicamente o con beneficios, para que la población se vacune, y en otros países, como por ejemplo en Francia, se hacen las tarjetas de salud, o digamos, de las personas vacunadas, que pueden acceder a espectáculos públicos, a transporte público, etcétera. Son beneficios para aquel que colabora con la salud de todos, porque esa es la realidad. El que se vacuna no solamente protege su salud, sino la salud de las personas que conviven con uno. Gracias, doctor, gracias por esperarnos tanto y por tener esta paciencia. Me parece que era una charla que teníamos que tener, porque tenemos mucho en la calle que te hablan de todos los sectores, y en cierta medida vos empezás a asistir razones, porque viste, empezás a desconfiar de todo un poco, ¿no? Entonces, tener la palabra autorizada de un médico neumonólogo de su prestigio es muy importante. Un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Horacio, y cuando